Gracias por continuar en nuestra sintonía. El día de hoy vamos a hablar de hiperhidrosis y vamos a ver cuáles son esas soluciones que aporta el día de hoy nuestra especialista. Se trata de la doctora Josmer Zambrano, especialista en medicina estética y antienvejecimiento. Gusto recibirla, bienvenida. Gracias, Daniela. Feliz y agradecida de estar nuevamente acá en el programa con Agradeciendo ustedes. siempre su compañía y que nos hable de estas Sí. problemáticas tan importantes, porque hay muchas personas con hiperhidrosis o sudoración excesiva que incluso tienen baja autoestima. Sí, es así, Daniela. Fíjate que hay muchos pacientes que padecen hiperhidrosis y que por un tema de tabú, pena o vergüenza no manifiestan los síntomas y entonces se quedan sin el tratamiento y no pueden corregir esa enfermedad. Por supuesto, hablamos de sudoración excesiva y algunas zonas específicas. Ujú. Vamos a ver cuáles son las más constantes y también vamos a hablar hoy muy detalladamente sobre la hiperhidrosis axilar. Fíjate, las zonas en donde puede haber exceso de sudoración puede ser las axilas, que es la región axilar, y ahí la llamamos hiperhidrosis axilar. También puede ser en las palmas de las manos o en las plantas de los pies. Existe también la hiperhidrosis generalizada, que es en todo el cuerpo. Cuando vemos alguna de las causas, lo veíamos en la parte anterior, pero queremos que nos explique usted cuáles son esos detonantes mayores para la hiperhidrosis y si existe alguna edad en donde empieza a aparecer. Fíjate, en los cambios hormonales en los adolescentes puede aparecer hiperhidrosis. También en los cambios extremos hormonales como la menopausia, en el caso de las mujeres, pueden presentar hiperhidrosis axilar. Hay pacientes también que tienen enfermedades de base como enfermedades tipo glicemia, hipertiroidismo, que presentan hiperhidrosis como una consecuencia de esa enfermedad. La obesidad también puede traer Sí, hiperhidrosis. justamente iba en ese Ah, punto, que estamos sí, conectadas. que si el aumento de peso o incluso no tener obesidad, pero sí tener un sobrepeso podría generar mayor sudoración en el cuerpo. Sí, sí, como también hay una etiología desconocida, que es de causa desconocida, simplemente se da un desequilibrio entre la producción entre el nervio simpático y parasimpático y eso trae como consecuencia alteración en la producción del sudor. ¿Existe algún tipo de herencia en esto, genética? No, no se ha No hay nada descrito, no escrito. se ha descrito factores hereditarios hasta ahorita. Muy bien. Cuando hablamos de esta sudoración excesiva y cuando hablamos de Ujú. la parte axilar, que es una de las más grandes y una de donde se puede de repente marcar un poco más porque está la ropa, ¿qué Sí. sucede con este tipo de pacientes? Fíjate, esos pacientes cuando se deciden ir a un consultorio de medicina, dermatología o medicina estética en general, van y manifiestan que aún estando en reposo presentan sudoración en la zona de las axilas. Entonces allí el especialista debe realizarle un test que se llama test de Minor. El test de Minor, tú acuestas al paciente y le colocas almidón, primero una solución yodada y luego almidón encima de esa solución yodada. En donde hay exceso de producción de sudor, nosotros vamos a notar que se delimita la zona. Entonces es más fácil para el paciente, para el médico aplicar el tratamiento y es más cómodo para el paciente porque vamos a tratar la zona específica en donde está el problema. Esta sudoración también puede generar otro tipo de complicaciones o malestares para el paciente. No solamente es la parte líquida, la parte del sudor, sino también se puede generar malos olores y otras manifestaciones. Sí, esa enfermedad está descrita como bromhidrosis, que es el hedor o fetidez a nivel de la zona en donde hay una producción excesiva de sudor. Y esto se da por las glándulas apocrinas. Existen unas glándulas que se llaman glándulas apocrinas que cuando segregan ese sudor, no es porque el paciente tenga mala higiene, eso es importante Ujú. recalcarlo porque son pacientes que tienen buenos hábitos, pero esas glándulas apocrinas segregan el sudor en la zona en donde hay unas bacterias que todos tenemos que son parte de nuestro organismo. Entonces, ese choque de ese sudor con esas bacterias producen esa fetidez. Entonces, por más que el paciente utilice desodorantes o lociones antitranspirantes o quizás los remedios estos caseros con bicarbonato, limón, existe el problema per se, que es la hiperhidrosis, la sudoración excesiva. Entonces, hay que tratar ese problema para que no exista el hedor o la fetidez. ¿La alimentación podría afectar este tipo de sudoración? Sí, pero fíjate que acá en nuestro país, pues nosotros no tenemos una alimentación rica en especies, pero si nos vamos a países que se alimentan con unos comidas muy cargadas de especies, pues sí pueden presentar un olor particular en el sudor. Sí, hay que ver todos estos puntos y también determinar también esto en la evaluación del paciente, ¿no? Sí, por eso es importantísimo hacer una correcta anamnesis, una historia, entrevistar al paciente y darle muchas recomendaciones, porque existen muchos tips que el paciente puede cumplir además de aplicarse un tratamiento localizado y con eso puede erradicar esa enfermedad. Sí, justo nos hablaba del tratamiento y nos decía que al paciente se le va a colocar esta solución y ver los Ujú. puntos en donde está la mayor sudoración.
¿Cómo o qué alternativas hay para este tipo de pacientes con hiperhidrosis axilar? Bueno, afortunadamente, gracias al avance de la ciencia, en nuestro centro podemos colocar un tratamiento a base de toxina botulínica a nivel de la zona axilar, que es en donde se da esa producción de sudor en exceso. Y esta toxina botulínica lo que hace es que relaja la musculatura lisa de la glándula sudorípara y de esta manera la sudoración se controla por un periodo aproximadamente de 6 a 8 meses. Nos habla de la parte de la axila, en las manos, porque hay muchas personas que incluso le da pena dar la mano por el exceso de Sí. sudoración. También sirve también esta solución, este almidón, para localizar los puntos. El test lo podemos aplicar, sin embargo, el tratamiento por elección para la planta de los pies y las palmas de las manos sí se debe hacer en un quirófano o bajo sedación para que no sea tan doloroso para el paciente. Nosotros en medicina estética y antienvejecimiento simplemente nos limitamos es al uso de tratamiento a nivel de la región axilar. Ya cuando el paciente viene con la hiperhidrosis plantar o palmar, se lo referimos a un dermatólogo que puede estar en combinación con un anestesiólogo y puede hacer el tratamiento más confortable. Sí, importante saber estos puntos diferenciadores y además cuáles son los especialistas que nos puedan ayudar y en qué zonas específicas pueden hacerlo. ¿Puede pasar de que un paciente tenga mayor sudoración en una axila que en otra? Sí, sí puede pasar por la distribución de las glándulas, por eso es importantísimo el test, para ver qué cantidad de unidades le vamos a colocar al paciente en cada zona. Cuando se habla que realmente es una hiperhidrosis y no una sudoración de repente acorde a las actividades que hacen. Cuando el paciente te refiere que en reposo tiene una sudoración excesiva. Entonces, en el consultorio, sin hacer ninguna actividad, conversamos con el paciente y al cabo de 10 minutos ya el paciente tiene la zona llena de mucho sudor. Cuando hablamos de la toxina botulínica tipo A, muchas personas siempre, o algunas personas aún tienen algunas dudas sobre la toxina. Es importante aclarar de qué se trata esa sustancia. La toxina, fíjate, es un medicamento que se utiliza para muchísimas cosas. Los usos terapéuticos son amplios para blefaroespasmos, migraña, tortícolis, hernias discales, pero específicamente en el caso de medicina estética lo podemos utilizar bien sea para eliminar los signos de envejecimiento, como es bien conocido, popularmente, ampliamente conocido, o también para este tipo de enfermedades como hiperhidrosis. Entonces la toxina más bien es un medicamento o un tratamiento que va a solucionar un gran problema para el Y paciente. vamos a seguir conociendo de él en la próxima parte. Claro que Vamos a sí. una pausa aquí en Noticias Globovisión Salud. Josmer Zambrano, especialista en medicina estética y antienvejecimiento, nos seguirá acompañando aquí en nuestro espacio. Vamos a seguir conociendo sobre la toxina botulínica y también conocida como Botox y ver que no es una sustancia dañina ni de relleno, que eso es muy importante. Las sustancias están prohibidas en nuestro país, pero el Botox no tiene nada que ver con ellas. Así que a la pausa, regresamos.